Un militar al frente del Ministerio de Seguridad, don Severino Mejía. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Oiga, todavía ustedes tienen que cargar con los uniformados con ese San Benito de que toda la sociedad queda en shock cada vez que un militar coge un puesto político. Que todavía no deja de existir en el entorno esa sensación de algún sector de la sociedad del antimilitarismo, ¿no? Que me parece que ya esa figura del militar que va a dar golpe ya es un dinosaurio en extinción. Creo que lo que se debe valorar es la competencia y capacidad en el tratamiento de un tema tan sensible como es la seguridad ciudadana. Yo creo que es muy prematuro hacer una valoración de la designación del Ejecutivo. Hay que darle la oportunidad. Usted fue compañero de armas de Betancur Yao, ¿no? No, él es posinvasión. Él es posinvasión. Sí, él es posinvasión, sí, él es mucho más nuevo. Yo creo que lo importante es cuál es la gestión por resultado que va a realizar con el ministro. Y en efecto, a mí no me queda claro por qué el señor presidente ha tenido que ponerlo en doble cargo, ¿no? Como viceministro en firme y ministro encargado. ¿Por qué? Yo tengo mi hipótesis. ¿Cuál es? Mi hipótesis es que quizás no ha encontrado la figura con un perfil adecuado, es muy complicado. ¿Compró tiempo entonces? Está tomando tiempo en la selección. Estoy seguro que muchos de su círculo no han aceptado el cargo. Este es un potro salvaje. ¿Se lo han rechazado usted cree? Probablemente. ¿Cómo no? ¿Sí? Es muy es duro. lo que se comenta, que no todos quieren No es fácil y es una tarea muy ardua que exige mucho esfuerzo y quizás sea una Además que es muy ingrato también, ¿no? Ingrato en el sentido, sí, porque tratándose de una gestión, de un tema que genera altas expectativas ciudadanas y no se pueda lograr ese estado de confianza de la ciudadanía, siempre va a estar en el último en la lista en cuanto a aceptación ciudadana. ¿Por qué ese divorcio que hay entre la percepción del señor Aguilera y la calle? Porque el ciudadano se siente más inseguro que nunca, mientras que el señor Aguilera dijo que sus estadísticas hablan de todo lo contrario. Es que la percepción y realidad es una sola cosa hoy día. Tratar de enfrentar o hacer contrastes sin desmeritar la matemática, que es las estadísticas, porque sí, hay que reconocer que ha habido una reducción. Yo creo que este mensaje es muy importante que el ministro encargado lo tome en cuenta, de que hay que darle el valor a la percepción ciudadana, la sensación de inseguridad que él tiene. Eso no puede ser menospreciado. En efecto, aun cuando los índices de homicidio han bajado, en efecto es así. Pero no solamente se mide el de homicidio, pero no se mide el de robo, por supuesto, hurto. Es cierto, el homicidio es el que genera más impacto. Claro. Pero en efecto, el homicidio es superado por el hurto. Sí. El ciudadano común sufre más estos delitos comunes. Entonces, ¿y estos no han disminuido? Estos no han disminuido. La violencia doméstica, ¿qué decir de la violación carnal, que muy poco se menciona? Entonces son detalles que el ciudadano que padece este problema del día a día, mientras el ministro Aguilera está diciendo que los homicidios han bajado, de manera instantánea está sucediendo un hecho delictivo. Y es lógico y natural que hay una animadversión escuchar esas posturas, que aunque lo esté diciendo que es verdad, no significa que yo me sienta seguro. Por eso que hay que valorar ese aspecto y tomar muy en cuenta la sensación de inseguridad, aunque mis estadísticas me indiquen lo contrario, hay que tomar en cuenta el que padece el problema. Ustedes en la Universidad de Panamá parece que están estudiando el crimen mucho mejor que tal vez las propias estadísticas del gobierno. Bueno, acuérdate que la Universidad de Panamá como centro académico hace los estudios con enfoque científico, ¿no? Estudios que realiza el Instituto de Criminología, investigaciones que se hacen a través del Observatorio de Amenazas Asimétricas, que tiene que ver con un espectro más amplio de las amenazas transnacionales, como lo es el terrorismo, los gangs, las pandillas y el crimen organizado, que hoy por hoy es un fenómeno que se constituye en una espada de Damocles, y ese es el punto que no se le ha puesto el cuidado en nuestro país. Además que pareciera que los lugares más violentos de Panamá se están moviendo. Por ejemplo, la provincia de Chiriquí se ha convertido de unos años para acá realmente en lo que era, o en lo que la mente común pensaba que era Colón hace 10 años. Sí, eso es la migración de los puntos críticos que era el distrito de Panamá, San Miguelito, Colón, están cruzando el Puente de las Américas, el Centenario, para irse hacia el interior, donde las actividades policiales son mínimas
y hay mayores oportunidades de cometer los delitos. O sea, Pero, la presión que ejerce la policía aquí en Panamá los ha obligado, pero ojo, eso no es todo. Hay que tener presente que el crimen organizado nacional ya está ocupando el territorio e inclusive ha trascendido nuestra frontera, porque en Costa Rica hay presencia de pandillas nuestras haciendo actividades delictivas. Pero pareciera entonces que las autoridades, en este caso la policía, en el interior del país, no está haciendo el trabajo completo. Cuando ellos están haciendo... Cuando permite que este delito crezca, la actividad de las pandillas. Esta es la percepción equivocada que tenemos nosotros. Tenemos que entender que no se policializa la seguridad. La seguridad, para poder lograr un resultado óptimo, tenemos que integrarla. ¿De qué la manera seguridad integral, la participación del Estado con la ciudadanía. No solamente deben ser visibles los elementos de control social, que siempre es lo que resalta. El sistema penitenciario, la fuerza pública, los operadores de justicia y el Ministerio Público. Pero es que quienes se encargan de ir, vigilar y capturarlos, pero perseguirlos es la policía. Es cierto. O sea, ¿el ciudadano que va a salir a perseguirlos entonces? No. Cuando hablo del control social, tiene que estar complementado con otros actores del gobierno. Ahí tiene que estar el Ministerio de Educación, tiene que estar el Ministerio de Salud, tiene que estar el Ministerio de Economía y Finanzas, que entienda que cuando se pide el presupuesto se considere y no se le ponga a raya. Tiene que estar hasta el MIDAS. Y muchos dirán, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Desarrollo? Tiene que ver mucho. Pero entonces estamos hablando del Estado. Exactamente. No de la sociedad. La gestión de seguridad pública es un binomio entre el Estado y la ciudadanía. Tienen que trabajar conjunto, tienen que armonizarse porque el ciudadano es la víctima del problema. Y si queremos lograr resultados, una gestión por resultado mínimo, porque tenemos que entender que la delincuencia no se erradica, ni en los países del primer mundo eso ha sucedido, entonces hay que trabajar armónicamente. Por eso es que siempre, desde el ámbito de la Universidad de Panamá, con el Instituto de Criminología, se adoptó o se estableció la política criminológica que hemos estado recurrentemente insistiendo que los gobiernos tienen que adoptarlo. Porque es una política, un sistema científico del corto, largo y mediano, de mediano y largo plazo. Es la única manera porque tenemos retos muy serios por delante. Por ejemplo, y yo siempre me lo he preguntado, ¿qué tan listos o preparados estamos frente a la futura desmovilización de las FARC? Yo soy de la teoría de que Panamá debió estar en esa mesa de negociación igual que Ecuador. Todos los países, bueno, es una cuestión ahorita de asunto interno de Colombia, pero nosotros no tenemos que depender que nos convoquen. Nosotros tenemos que aprender, bajo el concepto de autarquía, depender uno mismo. Tenemos que estar planificando. Sí, pero el concepto de autarquía, nosotros vivimos en un mundo... vivimos en un mundo globalizado, y es cierto, frente a la lucha del crimen organizado no hay otra forma que trabajar armónicamente con otros países. El diario El Tiempo el domingo, El Tiempo de Bogotá, decía... Yo siempre me pregunté de dónde sacaban dinero estos africanos y estos cubanos para recorrer el istmo centroamericano. Y según el diario El Tiempo, ellos estaban sirviendo de mulas del cartel de los Usuaga. Puede ser de las BACRIM, de uno de los elementos del BACRIM. Sí. Tú has tocado un tema que pronto saldrá en la prensa, un escrito que hice sobre la Operación Escudo y su realidad. Y yo creo que la Operación Escudo va más allá del cierre de la frontera y la lucha contra el narcotráfico. El señor presidente estuvo en los Estados Unidos y lo más probable, las agencias de los Estados Unidos están preocupados por esa gran bomba migratoria de africanos. ¿Por qué? Hay que tener presente que África sangra por todos los costados. Sí, pero los 4 puntos está sometido a presencia de extremistas, Boko Haram, que es el más sanguinario, Al-Shabaab en Nigeria, Somalia, Etiopía, Mali. Entonces, ese movimiento masivo de africanos sin saber a ciencia cierta quiénes son, me indica a mí, si lo vemos de un punto de vista de la inteligencia, que en ese grupo de movimiento masivo de africanos pueden venir infiltrados. Así sucedió con los sirios. Fue ese caso en París que se determinó que uno de ellos había pasado. Entonces, pienso que por ahí hay otros elementos, por supuesto, el narcotráfico, que no es nada nuevo, pero tenemos que prepararnos. Don Severino, yo le quería preguntar, cuando usted habla de la desmovilización de la FARC, ¿cómo nos afectaría directamente aquí en Panamá desde su perspectiva? Si nosotros tomamos como referente a las bandas criminales que se nutren después de la desmovilización de la Autodefensa Unida de Colombia en el 2006, en la que muchos de ellos siguieron en actividades ilícitas,
esto no me dice a mí que pueda existir la posibilidad que después de 50 años curtidos en la guerra, los miembros de la FARC, cebados por el dólar, producto del narcotráfico, ellos continúen en sus actividades delictivas. No todos se van a adaptar a la vida civil o a los programas que el gobierno colombiano tenga para ellos. ¿Es parangonable la situación cuando se desmovilizan las guerrillas en Centroamérica que se convierten o aparecen las maras 5 o 6 años después? No, esa es otra cosa. Las maras es producto de la guerra civil en Salvador, que se van a Estados Unidos y allá para enfrentarse a las pandillas mexicanas y a los negros tienen que defenderse y surge la pandilla mara. Digo, en su justa dimensión formaron parte de alguna organización, o sea, no... Sí, gente que nomás conoce la violencia como forma de diálogo. El fenómeno de Centroamérica después de la paz tiene connotaciones diferenciadas a lo de Colombia. En Colombia, acuérdense que la guerrilla más vieja es la FARC. Sí. Ya son 50 años, son personas que ya escalaron de ser un grupo guerrillero de corte castrista a ser narcotraficantes como los demás. Entonces, ¿hay que tener una vigilancia férrea en No, hay que tener un plan. Un plan. O sea, no es cuestión de vigilancia, hay que hacer una planificación. Por eso es que cuando yo escuché al ministro Aguilera decir que iba a reducir el Senafrón, error, no es viable. El Servicio Nacional de Fronteras tiene que reforzarse para anticiparse a una posibilidad que las futuras FARC-CRIM puedan incursionar en nuestro territorio porque van a ser parte del grupo logístico de trasiego de cocaína hacia los Estados Unidos. Y hoy por hoy, con el incremento de sembradíos de hojas de coca en Colombia, eso va a producir mayor cantidad de cocaína que tiene que llegar al mercado final, que es los Estados Unidos. Por eso es que estas cosas tienen que ser valoradas, bien analizadas, integradas, aprovechar esa CONBIFRON, que es la Comisión Binacional de Frontera Panamá con Colombia, para establecer un plan conjunto que evite que estas organizaciones criminales incursionen. Para finalizar ya, don Severino, ¿estaría entonces Estados Unidos cooperando con nuestro gobierno para lo más probable, algún tipo de control? Lo más probable sí, y la cooperación se da a través de intercambio de información. Solo eso. Pero lo importante es que exista el concepto de confianza mutua. Si yo no confío en lo que tú me estás dando, entonces no hay intercambio. Y usted como exministro, lo que sí que demostró, por ejemplo, este escándalo Wackett es que las agencias federales de los Estados Unidos funcionan y andan en Panamá libremente investigando. Yo no sé si es que andan libremente. ¿Cuántas agencias norteamericanas? Bueno, tanto las representaciones, todas representadas. La misión, el FBI, la CIA, el Ministerio de la Secretaría de Defensa, el Homeland Security. ¿Están donde? ¿En la embajada? Están en la embajada, sí. Es normal. Pero mire, yo creo que lo más importante... ¿Siempre han estado? Siempre han estado. Okay. La pregunta que yo me hago es ¿por qué razón agencias de los Estados Unidos descubren el problema cuando nosotros a lo interno debimos haberlo considerado? Partiendo de la premisa que tenemos una zona libre, tenemos un sistema bancario fuerte y somos nosotros, por eso que yo hablo de autarquía, Fernando, no es cuestión de estar desligado de la globalización, hemos quedado involucrados, pero ya tenemos que tener la capacidad de Son organizaciones internacionales que obviamente funcionan en varios países que esto del escándalo Wackett nos ha demostrado de que aquí no hay capacidad para manejar algo tan grande. Pareciera, pero ojo, lo importante es por qué razón si las agencias de Estados Unidos habían descubierto, no se lo comunicaron a nuestras agencias. No sé. O sea, eso es el signo de interrogación queda. Pero ¿sería que no querían que se filtrara información? Puede ser décadas de investigación. Puede ser porque, exacto, los Estados Unidos cuando se aboca a una investigación toma años hasta llegar y desploman toda la estructura. Claro. Eso siempre ha funcionado así. Y para garantizar la confidencialidad de que no haya fuga y se pierda o se caiga el caso, por eso mantienen reserva. Pero nosotros como país debemos aprender a lograr con nuestras propias competencias resolver problemas y que no sea un tercer país X el que nos resuelva. Quizás no nos interesaba resolverlo. Bueno, eso no te lo puedo decir si no nos interesaba, pero era un caso con efectos muy grandes en nuestro país. Por supuesto. Severino Mejía, bueno, director del Instituto de Criminología de la Universidad. No soy. Ya fui parte. Ya fue parte, bueno. Experto en seguridad, exmilitar, exministro de Estado. También. Militar, no ex. Exmilitar, es verdad que los militares nunca dejan de ser... No existe la figura exmilitar. Militar retirado. Me retiro. Eso sí. Militar retirado. Gracias por la visita. Gracias a ustedes.